Está el doctor Eirabedian con nosotros ahí. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo anda usted? Buen Muy bien, día. el gusto de saludarlo. En realidad iba a empezar con mi tema, pero a propósito de ese relevamiento científico sobre la soledad y la compañía, yo discrepo totalmente. Yo creo que la compañía es la que acelera la muerte. Muy lejos de la soledad. Son las compañías las desagradables. Pero usted las malas compañías, Carlos. Pero no todas las compañías. ¿Usted tiene un estudio científico? ¿Con qué lo avala? Si tengo algún estudio científico, tengo el estudio de la conducta humana a lo largo de muchísimos años, que voy haciendo un seguimiento desde el barrio donde vivía y todos los otros lugares. He visto que las compañías son las que aumentan indefectiblemente la tasa de mortalidad. Claro. Uno nunca termina de aprender cómo se elige. Y generalmente se elige mal, creyendo que se elige bien. Qué durísimo usted. Y por eso se visten de negro. Uno de blanco y otro de negro. Y después todos están de negro en el momento final. Si es que se acuerdan. Bueno, ha sido todo muy trágico. Y voy a seguir con la tragedia. Hace más de 25 años, un cuarto de siglo, que vengo diciendo con toda razón, con toda justicia, de los tribunales que conozco, con espíritu de justicia también, que el Tribunal Superior de Justicia, la sala penal del Tribunal Superior de Justicia, es una de las peores del país. Lo vengo diciendo siempre. Hasta que siempre cuando los pronunciamientos de esta Corte, la máxima de la provincia, podían llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cosa que era muy difícil, se establecía, generalmente se le daba respaldo y encontraban apoyo. Pero en los últimos 10 años cambió eso. Y hubo un nuevo tribunal máximo en el país, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que fue poniendo mucha atención en los pronunciamientos del Tribunal Superior, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, y cuando alguno de esos pronunciamientos de la Sala Penal llegaban a la Corte en los últimos tiempos fue acentuando su espíritu crítico, en el mismo sentido con que lo hacía yo. No digo los abogados, digo yo, porque la mayoría de los abogados no hacían nada, le tienen miedo. Organizaciones de abogados, entidades de abogados, colegios de abogados, tienen miedo. Hablan, murmuran, se van a los bares, pero no dicen las cosas de frente. Hay que decirlas de frente. Bueno, pero encontraron un límite. Esta sala penal encontró un límite y el tribunal máximo del país empezó a anularle distintos pronunciamientos. Ahora yo voy a demostrar también mi espíritu de justicia, algo que no lo sabe nadie. ¿Por qué? Por estas dos razones, el espíritu de justicia y que no lo sabe nadie. Antes de irse, renunciado, yo voluntariamente, porque cumplió 75 años, el doctor Zaffaroni, que es el más grande penalista de la República Argentina, y uno de los máximos del mundo, a pesar de toda la crítica con la que se ensañan en nuestro país, porque tiene una identificación con el gobierno. Yo dejo de lado eso, tomo en cuenta la cuestión jurídica, uno de los más grandes penalistas, autor de obras extraordinarias. Bueno, se jubiló, terminó el año 2014, se retiró. Pero antes de eso, él hizo un pronunciamiento en la Corte que no tuvo el acompañamiento de los otros miembros de la Corte. Es decir, los otros miembros de la Corte, por unanimidad, los otros, con la disidencia de él, rechazaron el planteo del doctor Zaffaroni. Y el planteo del doctor Zaffaroni era contribuir a anular una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. Los otros miembros dijeron que ese recurso que había llegado a la Corte no debía prosperar. Entonces, las dos cosas que voy a revelar son que Zaffaroni se fue con una derrota desde el punto de vista conceptual, jurídico, con relación a un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. Y el caso, la gente seguramente le va a dar la razón al Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, no le va a dar la razón a Zaffaroni, no siempre la puede tener. Más todavía ahora cuando defendió al juez de la ejecución penal que no pudo ser destituido, el doctor López, él lo defendió en un gesto humanitario, digno, valiente. Lo defendió porque entendió que
López actuaba de acuerdo a la ley. Bueno, dejemos de lado también eso. Entonces, esto vendría a ser como una especie de reivindicación de la última sala penal del Tribunal Superior de Justicia. Y digo el caso. Un niño de 3 años fue muerto por sus padres. 3 años. De acuerdo a la sentencia, el que dio los golpes fue el padre. El padre fue el que dio los golpes, que de acuerdo a su característica, gravedad, proporcionalidad, etcétera, fueron solamente aplicados por él. La madre, bueno, respecto al padre, autor de la muerte, no hay ninguna duda que debía responder penalmente con la máxima sanción, que es la, hasta ahora, prisión perpetua. La madre, ¿cómo se defendió? Se defendió de 2 maneras. Una, que estaba dormida. 2, que la música estaba muy alta. 3, que como estaba dormida, la música estaba muy alta, no escuchaba. Entonces no se enteró que su compañero estaba golpeando al niño. Y que a raíz de los golpes que le aplicaba al niño, le dio muerte. Eso es lo que dijo la madre, como su defensa. Entonces, el caso llegó por vía de un recurso que se llama de casación al Tribunal Superior de Justicia, que no le dio la razón a la defensa y dijo que la madre también, por no haber hecho nada, era también tan responsable como el padre. Esto se remonta, hay una cita que hace el doctor Zaffaroni en su voto. Zaffaroni dijo que había que anular el fallo. Y les voy a decir por qué. Porque no está descrito en la ley cuál es la conducta que debe haber tenido, en este caso la que no aplicó golpes, que la madre. La madre. ¿De dónde sacan que determinadas conductas pueden llevar o contribuir a la muerte? Por ejemplo, matar a un niño, o mejor dicho, a la inversa, darle muerte a un niño privándolo de alimentos no es lo mismo que asesinarlo. ¿Por qué? Porque si yo quiero asesinarlo, ahogo a la criatura. En cambio, no dándole de comer, le privo la vida. Esto tiene una pena menor que la pena de prisión perpetua. Está contemplado en la ley así. Porque no es lo mismo dejar morir por falta de alimento que matar. Ajá. Pero como en la ley no está, dice Zaffaroni, descrito cuáles son estas omisiones de la madre. ¿Qué es lo que la madre debió haber hecho? Supongamos, no estaba dormida, no había tal música. Ella vio o escuchó o sintió, o sabía, o percibió lo que estaba pasando, eso no está en la ley. La ponen como cómplice. Puede ser. Hay que interpretarlo, hay que sacarlo de la ley, entonces los jueces tienen que inventar. Dice, esto debió haber hecho. Hay, por ejemplo, un principio con el cual yo he titulado el programa de hoy, quien puede y no impide, peca. Es una frase muy antigua, sí, de otras legislaciones, pero que no viene al caso, pero que engloba bien la cuestión. La ley tiene que describir cuál es la conducta que debió haber tenido la madre. El Tribunal Superior de Justicia declaró que la madre era tan responsable como el padre, de la misma forma, y le puso la misma pena, la pena de prisión perpetua. Y esto llegó hasta la Corte dijo que el Tribunal Superior de Justicia tenía razón, que el recurso no debía prosperar, pero Zaffaroni dijo que sí debía prosperar, que esa sentencia debía ser anulada. Con lo cual estoy diciendo 2 cosas que son importantes y con lo cual termino. Una, a pesar de que el concepto que he emitido sobre el doctor Zaffaroni, que es de destacarlo, distinguirlo como lo que es una figura brillante del derecho penal, que no tiene todos seguidores, entre los mayores enemigos están los jueces de casi todo el país, por muchas razones que no vienen al caso. Destaco este fallo que fue ignorado totalmente en Córdoba. Casi nadie sabe de la existencia de este fallo, que es de agosto del año 2014. Uno, que a su vez, en alguna medida, reivindica, por la decisión de los otros miembros del Tribunal Superior de Justicia, a este Tribunal Superior de Córdoba, al cual yo siempre he enjuiciado duramente cuando he querido tener la razón para hacerlo, y no tengo ningún impedimento para hacerlo, porque siempre lo hago
con un concepto jurídico. Estoy en desacuerdo con todo lo que han decidido. Y creo que en razón de muchos de esos fallos, mucha gente está en la cárcel innecesariamente. De manera tal entonces que para los que no saben que Zaffaroni se fue con un pronunciamiento en el que no fue acompañado, aquí va la noticia por el programa. Fue, en este caso, dejado en soledad por los otros miembros de la Corte. Debe ser uno de los pocos fallos en los últimos tiempos que el tribunal, la Corte Suprema le da la razón al Por eso le tribunal. estoy diciendo. Claro. Y en este caso tan delicado y tan complejo, en el que la ley no dice No qué es lo que especifica. debió haber hecho la madre. Claro. Bueno, dice el Tribunal Superior que la madre, entre otras cosas, podía haber impedido, claro. podía haber alertado, podía haber frustrado, Bueno. podía haberlo sacado de la escena, podía haber gritado, podía haber pedido auxilio médico, que no hizo nada. Claro, pero esas son todas cosas que no están en la ley. Claro, pero que lo no hay podría haber pruebas de hecho eso. siempre y cuando no haya estado dormida. No, destacó, descartó y eliminó que estuviera dormida, que Que la estuviera música escuchando estuviera música, fuerte. que no escuchara nada. Eso lo descartó. Mentía. Eso, para el Tribunal Superior, tiene que haber sido una defensa inhábil. Estrategia. No prosperó ese aspecto. Estableció que ella sí estaba en el lugar y viendo que su compañero le pegaba, ¿qué era lo que debía haber hecho? En la ley tiene que estar eso. Claro. Y en la ley no está eso. Por eso dice Zaffaroni que se viola una cosa que se llama principio de legalidad de la Constitución. Bueno, es un tema ya jurídico muy largo. ¿Y no es que Lo todo lo que concreto, está prohibido está permitido? no, había que haber actuado, había que haber expresado la voluntad de disenso, Claro. haber manifestado de alguna manera el repudio, o haber Claro. dicho basta. Quizá haya estado de acuerdo, quizá haya estado ebria, no sé, las razones no están en el fallo. Lo que sí quería destacar, que se fue Zaffaroni así con esa decisión rechazada por sus pares y el Tribunal Superior respaldado en esta, y que como buen criterio la Vaca acaba de recordar que la mayoría de los últimos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia le han sido adversos al Tribunal Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. Y vuelvo a aclarar lo que dije al comienzo: son las compañías las que matan y no la soledad. Gracias, doctor, muy amable.